En la vida de cada uno de nosotros, hay momentos en los que, sin darnos cuenta, podemos causar dolor a los demás. Nuestras palabras y acciones pueden estar provocadas por conflictos internos o inseguridad, y por desgracia, a veces afectan a quienes nos son queridos. A menudo olvidamos que cada persona con la que interactuamos carga con sus propias vivencias y heridas. La ofensa puede ser el resultado de un malentendido o de expectativas no cumplidas. La mayoría de las veces, cuando miramos hacia atrás, comprendemos que nuestras acciones pudieron haber sido imprudentes. Es importante saber reconocer los propios errores y pedir perdón, ya que este es el primer paso hacia la sanación y la restauración del vínculo. Es importante no solo saber pedir perdón, sino también esforzarse sinceramente por comprender lo que siente la otra persona. Para restablecer una relación dañada, no basta con disculparse. Es necesario demostrar la disposición a cambiar, a aprender a reconstruir la confianza. Cada uno de nosotros se enfrenta a dificultades y podemos tanto herir como ser heridos. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando podemos aprender mucho. Reconocer los propios errores no es una debilidad, sino una manifestación de verdadera fortaleza interior y madurez. Somos capaces de analizar nuestros actos y sacar conclusiones, esforzándonos por ser mejores. La ofensa es un sentimiento humano, y no es un pecado innato transmitido por los antepasados, como enseñan algunas religiones, sino algo adquirido después de nuestro nacimiento. En cada persona, esta adquisición se produjo de manera diferente. Todo depende de los factores externos en los que la persona creció y vivió. Del amor nacen las flores, del miedo, las malas hierbas. La ofensa es una planta tóxica cultivada a partir del miedo, que envenena con sus toxinas todo lo que vive a su alrededor. Basta la más mínima sombra para impedir que las flores del amor que crecen cerca se abran plenamente, privando así al alma de la posibilidad de experimentar toda la plenitud de la felicidad que otorga el amor no egoísta del Creador. El camino hacia la liberación de las ofensas comienza con la profunda toma de conciencia de que cada ofensa es una pesada piedra que llevamos voluntariamente sobre los hombros. Así como el jardinero debe cuidar regularmente su jardín, nosotros debemos trabajar constantemente en limpiarnos de las ofensas acumuladas. Esto requiere no solo conciencia, sino también la disposición a mirar la situación desde otro ángulo, a intentar comprender los motivos de quienes nos han ofendido. En el proceso de sanación de las ofensas, es importante recordar que las personas que nos causaron dolor a menudo se encuentran ellas mismas prisioneras de sus miedos y de traumas infantiles no elaborados. Sus acciones, por lo general, dicen más de sus propios conflictos internos que de nosotros. Comprender esto nos ayuda a desarrollar la compasión y la empatía, que son poderosos antídotos contra el veneno de la ofensa. Cuando aprendemos a soltar las ofensas, es como si abriéramos las ventanas de una habitación cargada, permitiendo que entre aire fresco. Con cada acto de perdón, nos sentimos más ligeros y el corazón se abre a nuevas posibilidades y relaciones. Esto se asemeja a cómo, tras un largo invierno, los primeros rayos del sol primaveral despiertan a la vida las semillas dormidas. Es importante recordar que el trabajo de liberarse de las ofensas no es una acción puntual, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación. Y cuanto más practicamos el perdón y el dejar ir, más resistentes nos volvemos a nuevas ofensas, creando en nosotros un espacio donde pueden florecer las más hermosas flores del amor, la alegría y la serenidad. Un día laborable, tras discutir una vez más con mi esposa, entré en una de las habitaciones vacías y con el corazón pesado me dejé caer en el sofá. Me puse los auriculares, encendí la música con la que suelo hablar con la voz interior y, llevado por la emoción, me pregunté a mí mismo: ¿por qué la gente se ofende y cómo es posible arreglarlo?
Y esta fue la respuesta que recibí. ¿Preguntas qué es la ofensa? Es una mezcla de sentimientos incomprensibles para la mente humana. No en el sentido de que el ser humano sea incapaz de definir esos sentimientos, no. En eso todo está en orden. La cuestión es otra. En cuanto alguien te hiere con una palabra, un acto o una decisión que no compartes, colocas con facilidad sobre esa persona la etiqueta de ofensor, obligando a tu alma a sufrir, al comprender que la causa del sufrimiento es precisamente la ofensa. Para la mayoría de las personas, describir el estado de la ofensa a través de los sentimientos y no de las palabras resulta bastante difícil debido al ego. El subconsciente, desde los primeros años de vida, en su mayoría recibió representaciones erróneas del amor sin egoísmo, construyendo a su alrededor una protección en forma de muro. Un muro en el que cada ladrillo es una experiencia personal dolorosa o la experiencia de otros. Así, acumulando experiencia tras experiencia, levantamos los muros de la fortaleza cada vez más altos, sin darnos cuenta de cómo, año tras año, ésta se convierte en una prisión, formando la personalidad y creando la ilusión de unidad entre el carácter y el alma. En una situación estresante, una parte de la mente activa automáticamente la defensa, hiriendo a los demás y haciéndose a sí misma aún más infeliz con un solo objetivo: protegerse de la experiencia dolorosa recibida anteriormente, sin querer dejar entrar el dolor cuya base es el miedo. El carácter humano, en su mayoría, es una mezcla de sentimientos compuestos por miedos que han penetrado en el subconsciente desde el mundo exterior a través de los 5 sentidos. Las señales llegan en forma de experiencia, a menudo de la experiencia de otros. La familia, la cultura, las sociedades, las religiones, enviando a través de estos órganos de los sentidos señales en forma de experiencia ajena al alma infantil. Con los años van creando en el niño ese carácter con el que la persona vive toda su vida, sin sospechar que el carácter humano y el alma son mundos distintos. El primer mundo es el construido por las personas sobre el miedo, a causa de la inseguridad ante el mañana. El miedo del creador y el miedo artificial creado por las personas son 2 tipos de miedo diferentes. El miedo del creador es un mecanismo natural de protección, incorporado en vosotros por el universo. Se manifiesta como el instinto de conservación, como la sabiduría del cuerpo que sabe cuándo es necesario detenerse, retroceder o protegerse. Este miedo es puro y no lleva en sí traumas. Es como una brújula que señala un peligro real y ayuda a preservar la vida. El miedo artificial es una creación de la sociedad humana. Se acumula por capas, como esos mismos ladrillos dentro de nosotros. Este miedo se alimenta de prejuicios, opiniones ajenas, normas sociales y expectativas. Os obliga a temer no a amenazas reales, sino a fantasmas creados por vuestra imaginación. El miedo a ser rechazado, el miedo al fracaso, el miedo a parecer débil, el miedo a no ser comprendido. El miedo del creador es una emoción básica, una reacción sana que garantiza vuestra seguridad. En algunos casos, es el instinto de supervivencia que permite sobrevivir ante una amenaza real, moviliza las fuerzas, os vuelve físicamente más fuertes y atentos. Es una reacción bioquímica del organismo ante un estímulo externo, un don otorgado por el absoluto. Sin el miedo del creador, nunca habríais podido conocer lo que es el amor sincero, sin egoísmo. El miedo creado por el ser humano se manifiesta en forma neurótica, en forma de ansiedad. Surge cuando os obsesionáis y otorgáis una importancia excesiva a todo lo que aparece en vuestra mente. La mayoría de las personas tienen miedos sociales creados por ellas mismas y en la mayoría de los casos, infundados. Miedo a decepcionar, a perder autoridad, a hacer el ridículo. Estos miedos impiden desarrollarse, alcanzar metas
y a causa de ello se pierden muchas de las oportunidades que el universo os otorgó al nacer. A partir de este primer mundo, en su mayoría, se forma el carácter de la persona, con el que vive toda su vida hasta la muerte, sin sospechar que existe también un segundo mundo. Primero, abordemos esto desde el punto de vista de la psicología, y después hablemos desde la perspectiva de la espiritualidad. La ofensa surge cuando el otro se comporta con respecto a vosotros, no de la manera a la que estáis acostumbrados o no como esperabais de él. La ofensa es una forma de retener vuestra propia verdad. Resulta que quien se ofende primero es quien tiene razón. Y este desajuste entre vuestra esperanza egoísta de un resultado que aún no existe y que el pensamiento ha imaginado, tomando como base fantasías personales cuyos fundamentos fueron unas u otras fuentes de este mundo y la experiencia, y el encuentro con el resultado real obtenido al final, es precisamente lo que provoca las vivencias desagradables. Cuando las personas se comunican entre sí, de antemano conocen la secuencia de dicha comunicación, cómo, según su opinión, los demás deben comportarse en una u otra situación. La mente humana asigna automáticamente al otro un determinado programa de comportamiento, y un error en la previsión provoca dolor. Y este desajuste entre vuestra esperanza egoísta de un resultado que aún no existe y que el pensamiento ha imaginado, tomando como base fantasías personales cuyos cimientos fueron unas u otras fuentes de este mundo y la experiencia personal, y ese resultado real obtenido finalmente, es precisamente lo que provoca las vivencias desagradables que las personas llaman ofensa. Cuando las personas se comunican entre sí, de antemano conocen la secuencia de dicha comunicación, cómo, según su opinión, los demás deben comportarse en una u otra situación. Por ejemplo, uno de los cónyuges espera para su cumpleaños recibir como regalo algo caro, pero obtiene un llavero común, tras lo cual comienza a ofenderse, considerando que el esposo o la esposa no lo valora como persona. El sentimiento de ofensa trae sufrimiento a la vida. Las personas susceptibles, llenas de miedo, no solo sufren ellas mismas, sino que también, involuntariamente, hacen sufrir a los demás. Siempre están enfermas. Las vibraciones de la ofensa pueden convertirse tanto en enfermedades fisiológicas, que más tarde causan dolor y tormento al organismo, como en trastornos psicológicos, provocando sufrimiento al alma no menor que el físico. El primer mundo es el carácter de la persona, formado en gran parte a partir de miedos artificiales creados por los seres humanos. El segundo mundo es el mundo de vuestra alma, que ha construido a su alrededor una prisión, una fortaleza cuyos materiales de construcción son el miedo personal del pasado y la experiencia ajena. Precisamente la experiencia ajena, y no la propia, es el primer pecado en el alma del niño. El niño comienza a vivir la vida de otros, convirtiéndose con el tiempo en su copia, sin sospechar que llegó a este mundo como amor sin egoísmo, pero al final alimentó su alma con miedo o con pecado. En hebreo, la palabra het, pecado, significa literalmente errar, fallar. Fallar en la creación de su propio carácter para vivir la vida de otro. Una vida en la que se cometen los mismos errores transmitidos de generación en generación, mucho antes de vosotros. La voz en mi interior guardó silencio durante un tiempo y luego continuó. Imagina una playa en la que un niño pequeño acaba de terminar su creación de arena en forma de fortaleza, y de repente llega una pelota y la destruye. El niño empieza a llorar. Se acercan los padres y comienzan a consolarlo. Parece todo sencillo, pero en ese momento puede surgir en el niño un terreno fértil para cultivar la ofensa. Primera opción. Los padres, con amor, explican al niño que en el mundo a veces suceden cosas así. Esperas un resultado y obtienes uno completamente distinto. El niño llorará, pero no por mucho tiempo,
ya que su atención se desplazará hacia algo nuevo e interesante, y el pequeño seguirá jugando. Segunda opción. Mamá y papá intentan por todos los medios calmar al niño de distintas maneras. Comienzan a reprender a quien lanzó la pelota, diciendo lo malo que es. Al niño, por el contrario, intentan convencerlo de que es excepcional y especial, de que merece lo mejor de esta vida. Y con estas palabras le dan chocolate o dinero, intentando calmarlo de cualquier forma. Y en ese momento los adultos empiezan a enviar señales al niño. Eres especial. Tus sueños deben cumplirse. Todo será como tú quieras. ¿Tienes esperanzas? Exige a los demás que las hagan realidad. Después de este momento, la persona mantiene de manera independiente esta opinión sobre sí misma a lo largo de su vida y se ofende cada vez que la realidad no corresponde a sus deseos. La persona espera que ahora alguien llegue y haga realidad todos sus sueños. Cada vez que la realidad choca con las expectativas, aparece la decepción. El niño crece, pero en su corazón permanece este conflicto interno, la expectativa de milagros y una realidad que a veces resulta dura. Al hacerse adulto, comienza a buscar las causas de sus fracasos en los demás, culpando a su entorno de no haber comprendido sus sueños ni haber ayudado a realizarlos. Esto conduce a un sentimiento de soledad y alienación. En lugar de aprender a actuar y alcanzar sus objetivos por sí mismo, sigue esperando que alguien más lo haga todo por él. Mientras tanto, su alma permanece cautiva de estas ilusiones infantiles que no le permitieron desarrollarse ni aceptar los desafíos reales de la vida. Olvida que la verdadera fuerza no reside en la espera, sino en la acción. Para realizar los sueños es necesario aprender, trabajar y, en última instancia, aceptar que no todo está bajo control. Este ejemplo fue tomado de la vida real. Imagina cuántas situaciones similares ocurren en el mundo cada segundo, enviando a las almas infantiles aún frágiles representaciones falsas del amor hacia sí mismos y hacia las personas que los rodean. Así como una esponja absorbe el agua con facilidad, el niño también asimila sin esfuerzo en la infancia los patrones de comportamiento de sus padres, y más tarde, al aprender, comete los mismos errores que sus padres cometieron en su momento al criarlo. Así ocurre durante más de una generación. El niño, junto con la leche materna, recibe en su alma señales del mundo. De un mundo que se asemeja a un gran niño que ha formado su representación egoísta del amor a partir de una historia milenaria de la humanidad, de distintas culturas, tradiciones y pueblos, levantando así entre los países barreras que conducen al odio y a las guerras. En esta transmisión de experiencia, a menudo olvidáis lo más importante: la pureza y la sinceridad del alma infantil que llega al mundo abierta a todo lo nuevo. Cada niño es como una hoja de papel en blanco en la que vosotros, los adultos, dejáis huellas, brillantes y apagadas, luminosas y oscuras. Pero reflexionad, ¿y si, en lugar de transmitir automáticamente vuestros miedos y prejuicios, empezáis a aprender de los propios niños? Ellos llegan a este mundo con una asombrosa capacidad de amar incondicionalmente, de perdonar con facilidad y de ver la belleza en las cosas simples. Los niños no conocen fronteras entre pueblos, ni dividen a las personas por el color de la piel o la religión, hasta que vosotros les enseñáis a hacerlo. Solo cuando conservéis esa capacidad de ver el mundo sin prejuicios, sin patrones aprendidos de comportamiento y pensamiento, crearéis una nueva realidad. Una realidad en la que no haya lugar para la enemistad ni la incomprensión. Imaginad un mundo en el que cada adulto elige conscientemente qué experiencia transmitir a la siguiente generación, donde, en lugar del miedo a las diferencias, enseñáis a los niños a ver en ellas riqueza y oportunidades de crecimiento, donde, en lugar de rivalidad y competencia, mostráis ejemplos de cooperación y ayuda mutua. Y entonces quizá este gran niño, vuestro mundo, podrá por fin madurar.
no en el sentido de perder la capacidad de asombrarse y alegrarse, sino en el de adquirir sabiduría y comprensión de que todos sois una gran familia, independientemente de dónde hayáis nacido y de las tradiciones que sigáis. Cada nuevo día os brinda la oportunidad de empezar de nuevo, de mirar el mundo con los ojos de un niño, limpios, claros, llenos de amor y esperanza. Cuando observáis a los niños jugar, veis lo fácilmente que encuentran un lenguaje común, lo rápido que olvidan las ofensas y lo sinceramente que se alegran de los logros de los demás. En su mundo no hay lugar para la ira prolongada ni para la envidia. Saben hacer lo que muchos adultos han olvidado hace tiempo: vivir el momento presente, disfrutando de cada segundo de la vida. Quizá ha llegado el momento de dejar de enseñar a los niños la vida adulta y empezar a aprender de ellos. Aprender el amor incondicional cuando aceptas a una persona por completo, con todas sus particularidades. Aprender la sinceridad cuando no hay necesidad de esconder los sentimientos tras máscaras y convencionalismos. Aprender el perdón cuando la ofensa se disuelve tan rápido como aparece. Cada vez que interactuáis con un niño, estáis creando el futuro. No solo su futuro personal, sino el futuro de toda la humanidad. Vuestras palabras, acciones y emociones se convierten en parte de la realidad en la que vivirán las próximas generaciones. Imaginad un mundo en el que los niños crecen conservando su sabiduría natural y su pureza, donde no pierden la capacidad de ver la belleza en lo simple, donde sus corazones permanecen abiertos al amor y a la compasión. Ese mundo es posible, pero comienza con cada uno de vosotros, con vuestra elección consciente. ¿Qué ejemplo mostráis ahora? ¿Qué valores transmitís? ¿Qué semillas sembráis en las almas jóvenes? Es hora de romper la cadena de transmisión de miedos, prejuicios y limitaciones. Es hora de crear una nueva tradición, la tradición de una crianza consciente, donde la prioridad principal sea preservar y desarrollar la pureza natural del alma infantil, donde cada adulto comprenda su responsabilidad no solo por el desarrollo físico, sino también por el espiritual del niño. Mientras tanto, su alma permanece cautiva de estas ilusiones infantiles que no le permitieron desarrollarse ni aceptar los desafíos reales de la vida. Olvida que la verdadera fuerza no reside en la espera, sino en la acción. Para realizar los sueños es necesario aprender, trabajar y, en última instancia, aceptar que no todo está bajo control. Este ejemplo fue tomado de la vida real. Imagina cuántas situaciones similares ocurren en el mundo cada segundo, enviando a las almas infantiles aún frágiles representaciones falsas del amor hacia sí mismos y hacia las personas que los rodean. Así como una esponja absorbe el agua con facilidad, el niño también asimila sin esfuerzo en la infancia los patrones de comportamiento de sus padres y más tarde, al aprender, comete los mismos errores que sus padres cometieron en su momento al criarlo. Así ocurre durante más de una generación. El niño, junto con la leche materna, recibe en su alma señales del mundo. De un mundo que se asemeja a un gran niño que ha formado su representación egoísta del amor a partir de una historia milenaria de la humanidad, de distintas culturas, tradiciones y pueblos, levantando así entre los países barreras que conducen al odio y a las guerras. En esta transmisión de experiencia, a menudo olvidáis lo más importante: la pureza y la sinceridad del alma infantil, que llega al mundo abierta a todo lo nuevo. Cada niño es como una hoja de papel en blanco en la que vosotros, los adultos, dejáis huellas, brillantes y apagadas, luminosas y oscuras. Pero reflexionad, ¿y si, en lugar de transmitir automáticamente vuestros miedos y prejuicios, empezáis a aprender de los propios niños? Ellos llegan a este mundo con una asombrosa capacidad de amar incondicionalmente, de perdonar con facilidad y de ver la belleza en las cosas simples.
Los niños no conocen fronteras entre pueblos ni dividen a las personas por el color de la piel o la religión, hasta que vosotros les enseñáis a hacerlo. Solo cuando conservéis esa capacidad de ver el mundo sin prejuicios, sin patrones aprendidos de comportamiento y pensamiento, crearéis una nueva realidad. Una realidad en la que no haya lugar para la enemistad ni la incomprensión. Imaginad un mundo en el que cada adulto elige conscientemente qué experiencia transmitir a la siguiente generación, donde, en lugar del miedo a las diferencias, enseñáis a los niños a ver en ellas riqueza y oportunidades de crecimiento. Donde, en lugar de rivalidad y competencia, mostráis ejemplos de cooperación y ayuda mutua. Y entonces, quizá, este gran niño, vuestro mundo, podrá por fin madurar. No en el sentido de perder la capacidad de asombrarse y alegrarse, sino en el de adquirir sabiduría y comprensión de que todos sois una gran familia, independientemente de dónde hayáis nacido y de las tradiciones que sigáis. Cada nuevo día os brinda la oportunidad de empezar de nuevo, de mirar el mundo con los ojos de un niño, limpios, claros, llenos de amor y esperanza. Cuando observáis a los niños jugar, veis lo fácilmente que encuentran un lenguaje común, lo rápido que olvidan las ofensas y lo sinceramente que se alegran de los logros de los demás. En su mundo no hay lugar para la ira prolongada ni para la envidia. Saben hacer lo que muchos adultos han olvidado hace tiempo: vivir el momento presente, disfrutando de cada segundo de la vida. Quizá ha llegado el momento de dejar de enseñar a los niños la vida adulta y empezar a aprender de ellos. Aprender el amor incondicional, cuando aceptas a una persona por completo, con todas sus particularidades. Aprender la sinceridad, cuando no hay necesidad de esconder los sentimientos tras máscaras y convencionalismos. Aprender el perdón, cuando la ofensa se disuelve tan rápido como aparece. Cada vez que interactuáis con un niño, estáis creando el futuro. No solo su futuro personal, sino el futuro de toda la humanidad. Vuestras palabras, acciones y emociones se convierten en parte de la realidad en la que vivirán las próximas generaciones. Imaginad un mundo en el que los niños crecen conservando su sabiduría natural y su pureza, donde no pierden la capacidad de ver la belleza en lo simple, donde sus corazones permanecen abiertos al amor y a la compasión. Ese mundo es posible, pero comienza con cada uno de vosotros, con vuestra elección consciente. ¿Qué ejemplo mostráis ahora? ¿Qué valores transmitís? ¿Qué semillas sembráis en las almas jóvenes? Es hora de romper la cadena de transmisión de miedos, prejuicios y limitaciones. Es hora de crear una nueva tradición. La tradición de una crianza consciente, donde la prioridad principal sea preservar y desarrollar la pureza natural del alma infantil, donde cada adulto comprenda su responsabilidad no solo por el desarrollo físico, sino también por el espiritual del niño. Y entonces quizá la próxima generación será capaz de crear el mundo con el que todos soñáis. Un mundo sin guerras ni fronteras. Un mundo en el que las diferencias entre las personas se conviertan en motivo de alegría y enriquecimiento mutuo, y no de conflictos y división. Un mundo donde el amor y la comprensión no sean palabras hermosas, sino una realidad cotidiana. ¿Cómo es posible que la ofensa, una vivencia tan delicada y compleja, surja de manera completamente distinta en diferentes personas? La respuesta se oculta en el fundamento esencial de vuestra existencia, en el alma inmortal que encuentra un refugio temporal en cada recién nacido. Imaginad el alma como un viajero que no envejece, realizando un viaje interminable a través de siglos y épocas. Como un viajero que cambia de vestimenta, regresa una y otra vez al mundo terrenal, revistiéndose cada vez de una nueva forma física. Cada alma tiene su propio número único de tales travesías. Algunas han pasado por cientos de encarnaciones, otras por un número aún mayor.
El alma atraviesa incontables existencias, acumulando como gemas la experiencia de cada vida vivida. Extrae lecciones de errores pasados, absorbe la sabiduría de los siglos, conoce ascensos y caídas, éxitos y fracasos. Cada nueva encarnación se convierte en una página más de la crónica interminable de su ser. El alma conoce la realidad a través del destino de un guerrero que siente el ritmo del combate, a través de la conciencia de un maestro que transmite sabiduría a sus descendientes, a través de la vida de un pobre que descubre los valores auténticos en la carencia, e incluso a través de la oscura esencia de un asesino que conoce las profundidades del arrepentimiento y la expiación. En ocasiones, en este viaje, el alma puede retroceder temporalmente en su ascenso espiritual, como un río que cambia el sentido de su corriente. Pero esto ocurre solo para recuperar fuerzas y volver a dirigirse hacia la fuente de la pureza divina, hacia aquel nivel de acercamiento al absoluto donde su ascenso fue detenido de manera temporal. Es precisamente la diversidad de vidas vividas, como capas geológicas, la que determina cuán fácil o difícil le resulta al alma crear a su alrededor un caparazón protector. Estas estructuras defensivas no son solo un escudo, sino un reflejo de toda la experiencia acumulada, de los miedos vividos y de las heridas no sanadas de encarnaciones anteriores. Estos mecanismos de defensa determinan no solo la capacidad del alma para afrontar las adversidades, sino también su sensibilidad a las ofensas. Así como algunos cristales son más duros que otros, las almas poseen distintos grados de resistencia a las sacudidas emocionales. Algunas, tras haber atravesado numerosas pruebas, han aprendido a crear una armadura sólida. Otras permanecen vulnerables, como brotes jóvenes ante el viento primaveral. Cuando el alma se enfrenta a una situación que resuena con sus traumas pasados, puede reaccionar con intensidad, como una herida antigua. Por eso algunas personas sueltan las ofensas con facilidad, mientras que otras las cargan durante años, incapaces de liberarse del peso del pasado. El caparazón protector del alma puede adoptar diversas formas, desde un completo distanciamiento emocional hasta una hipersensibilidad ante las más mínimas manifestaciones de injusticia. Algunas almas, recordando el dolor de la traición en vidas pasadas, construyen muros impenetrables de desconfianza. Otras, por el contrario, conservan su apertura a pesar del sufrimiento vivido, transformando su vulnerabilidad en una fuente de fuerza y sabiduría. Estos mecanismos de defensa no son estáticos, evolucionan junto con el alma. En cada nueva encarnación, el alma recibe la oportunidad de revisar sus antiguas estrategias y aprender nuevas formas de interactuar con el mundo. Así como el metal se templa en el fuego, el alma puede transformar sus defensas de barreras rígidas en estructuras flexibles y adaptativas. En este proceso de transformación, la conciencia desempeña un papel especial. Cuando el alma comienza a comprender la naturaleza de sus reacciones, a ver la conexión entre traumas pasados y ofensas presentes, obtiene la posibilidad de sanar. Es como una excavación arqueológica, capa tras capa. El alma descubre las causas de sus miedos y ofensas, liberándose del peso del pasado. Cada encuentro, cada conflicto, cada ofensa se convierte en una oportunidad para que el alma revise sus mecanismos de defensa. A veces se requiere valentía para reconocer que aquello que nos protegía en el pasado puede estar obstaculizando nuestro crecimiento en el presente. Al igual que la serpiente muda su piel vieja, el alma debe aprender a soltar formas de protección obsoletas, permitiendo que nuevos patrones, más sanos, ocupen su lugar. Los miedos, como una telaraña, envuelven nuestra conciencia, creando límites ilusorios de lo posible y lo imposible. Con cada nueva capa de experiencia social, este muro se vuelve más alto y más grueso, transformándose en una fortaleza inexpugnable que, aparentemente, os protege,
pero que en realidad solo os separa de la vida auténtica. En la infancia no conocíais estos miedos. Un niño pequeño no teme parecer ridículo al bailar en medio de la calle. No teme parecer tonto al hacer preguntas interminables sobre el mundo que lo rodea. Pero poco a poco la sociedad os enseña el comportamiento correcto y empezáis a levantar este muro del miedo ladrillo a ladrillo. El miedo a ser rechazado se convierte en una persecución interminable de la aprobación ajena, incluso cuando contradice vuestros deseos auténticos. Elegís profesiones no por el llamado del corazón, sino por su prestigio. Entabláis relaciones no por amor, sino por miedo a la soledad. Compráis cosas no porque os gusten, sino porque corresponden a vuestro estatus. El miedo al fracaso paraliza la capacidad de actuar, convirtiendo la vida en una postergación constante de decisiones importantes. Preferís permanecer en la zona de confort, aunque esa zona se haya transformado desde hace tiempo en una prisión para vuestros sueños. Mejor no intentarlo en absoluto que intentarlo y perder. Se convierte en un lema tácito. Pero lo más aterrador de este miedo artificial es que se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. Al temer ser incomprendidos, dejáis de expresar vuestros pensamientos verdaderos. Al temer parecer débiles, rechazáis la ayuda incluso cuando realmente la necesitáis. Al temer el fracaso, renunciáis a oportunidades que podrían cambiar vuestra vida para mejor. Y sin embargo, en lo más profundo del alma, cada uno de vosotros recuerda aquella sensación de libertad ilimitada que existía en la infancia. Vive en algún lugar más allá de este muro de miedo, recordándose en raros momentos en los que olvidáis las convenciones y os permitís ser auténticos. Por eso es tan importante empezar a derribar este muro, ladrillo a ladrillo, sustituyendo los miedos artificiales por una aceptación consciente de uno mismo y del propio derecho a ser imperfecto, a ser incomprendido, a ser uno mismo.